Les damos la bienvenida a todos a este nuevo cierre del mes de octubre del libro de Mark Twain sobre Juana de Arco. Tenemos el gusto, el placer y el honor de contar quizá con la persona que en estos momentos más sabe sobre esta gran santa. La hermana María de la Salle Sequeiros es una religiosa argentina que pertenece a la congregación de las Hermanas de Jesús Misericordioso. Vive en el sur de Francia y trabaja como docente en la diócesis de Toulon. Es abogada, docente y una experta en la vida de Santa Juana de Arco, sobre la cual ha escrito 2 libros: Santa Juana de Arco, Reina Virgen y Mártir, y Santa Juana de Arco, la Cristera Francesa. Hermana, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá, y bueno, un gusto poder escucharla. ¿Empiezan con alguna oración o Si usted la quiere guiar, con muchísimo gusto. una de María? Sí, por En nombre supuesto. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Juana de Arco, ruega por nosotros. Muy bien, volvemos a pedir por favor que silencien todos los micrófonos para que la hermana pueda comenzar con la charla, con el cierre. Y bueno, la escuchamos, hermana, muy atenta. Bueno, ustedes van haciendo las preguntas o cómo es o yo tengo igual algunas de las cosas las preguntas que me hicieron, pero no sé si quieren que las leamos o me las van haciendo o voy directamente respondiendo. Usted, si quiere, puede comenzar ¿sí? a exponer y siempre va a estar abierto, sí. Exactamente, siempre va a estar abierto el chat y las personas ya están acostumbradas a escribir en el chat, abrir el micrófono, levantan la mano y piden permiso para hablar. Sí, no, me han mandado una lista, son preguntas guías, no necesariamente tenemos que seguir ese orden. Exacto. Y no necesariamente solamente esas preguntas, lo que vaya saliendo, lo que vayan con total libertad. Exactamente, es más que nada un coloquio, ¿sí? Para que usted nos pueda hacer conocer a esta gran santa. Esperen que abra la está. Bueno, ¿qué le motivó y por qué despierta tanto interés? ¿No? Primero, déjame. A ver, ¿qué me motivó? Como abogada, vi que la figura de Juana de Arco muy vapuleada, porque es una santa que da para todo, como dicen los jóvenes. Y desde chiquita mi mamá me despertó muchísimo interés a contarme historias. Mi mamá tenía varias publicaciones francesas que llegaban a casa, y había unos franceses tradicionalistas, bueno, que existen todavía hoy, que hacían, no sé, campamentos con los chicos y hacían, no sé, todo el camino de Juana de Arco en bicicleta, por ejemplo, ¿no? Después lo publicaban. Y mamá después me contaba todas esas historias que iba leyendo de estos franceses. Y tuve la gracia de a los 15 y a los 18 ir a Europa, ir a Francia, y hacer parte de este itinerario, de estos caminos que hacían. No había internet, no había WhatsApp, no había un montón de cosas que hoy, con la vía Michelin nada más, que la vía Michelin tampoco tenía el camino de Juana de Arco, así que era mucho más audaz hacer eso, o más difícil. Lo hicimos con mi hermano, que hoy es sacerdote, con mi mamá, y eso despertó un gran interés, especialmente cuando volví del viaje, tratar de leer en francés. Había un colegio que teníamos como segunda lengua el francés, entonces me permitía, por lo menos, no sé si hablarlo, pero leer bibliografía francesa, porque en español no había mucho, o no hay mucho, o hay poco, más bien. Y lo poco no es muy bueno tampoco. En cambio, en francés había cosas espectaculares que me despertaron también interés en profundizar más. No veía muchas películas, ¿no? Pero a pesar de eso, las pocas que había visto me dejaban un sabor amargo, sinceramente. Aún la de Ingrid Bergman, que es una película muy linda, aunque vieja, y con otro ritmo que ahora los jóvenes no aguantarían. Pero bueno, siempre con alguna leyenda negra puesta. Por ejemplo, en todas las películas sale una insinuación o abiertamente la violación de ella,
o lo más terrible, que fue la abjuración, que ustedes la habrán visto seguro. Que una cosa, yo no leí el libro de Mark Twain, porque es una novela, y para los libros que yo leí, para el libro que yo hice, yo leí todos libros históricos. Entonces, les puedo decir un poco de lo que, si ustedes me preguntan, como que hay algunas preguntas en base a eso, que es histórico y que no, pero yo el libro de Mark Twain no lo leí. Lo valoro mucho porque sé que hay muchos que han iniciado en Juana de Arco y está en español. Eh, pero bueno, hay otras biografías en francés muy buenas que son más históricas todavía. Esas las he leído, pero lamentablemente están solamente en francés. Pero bueno, la mayoría, y Mark Twain incluido, ponen el tema de la abjuración de Juana. Que Juana se arrepintió de su misión en la Plaza del Viejo Mercado, unos días antes, por un miedo, por temor, por debilidad. Reconoce que sus voces venían del demonio que ha engañado al tribunal y ha engañado a los jueces. Y después hay una retractación, etc. Y eso a mí tampoco nunca me cerró mucho, pero bueno, fueron dos manchas que al empezar a leer más me di cuenta que había que restituirla, que había que defenderla, un poco, no sé si alguna tiene el libro mío, pero la tapa del libro es cuando los ponen a esos delincuentes de frente y de perfil, y bueno, es la Juana de perfil. Un poco la imagen era esa también, de ponerla como una acusada y tratar de ir defendiendo o ir poniendo las acusaciones y defendiendo su virginidad y su inocencia y su eh, no retractación, su indefectibilidad. ¿Sí? Así que bueno, un poco fue eso. El primero salió mucho más grande de lo que yo pensaba, y es mucho más jurídico, realmente como me pongo como abogada del diablo también. Entonces hay mucho hincapié no solamente en la parte histórica, sino en la parte jurídica y en la parte de rehabilitación, que hay algunas preguntas en torno a eso. Después me pidieron para los jóvenes hacer algo más cortito, y bueno, salió el segundo, que es me parece que está agotado, es la Cristera Francesa, que es ya un resumen solamente de la vida, sin notas, sin citas, sin nada, para que sea más llevadero para los jóvenes. Porque justamente en español no había mucho, ¿no? O poco y nada, y en francés ahí tienen lo mejor, de todo. Así que lo que hice yo fue un poco hacer un resumen de la buena bibliografía y ponerlo al acceso del público hispanoparlante, ¿no? Más una figura como la de Juana, que despierta muchísimo interés y muchísima controversia, porque, bueno, da para todo, es una mujer, hasta el día de hoy, ¿no? Es una mujer que se vestía de varón, una transgénero si quieren ustedes, que hizo la guerra, que la juzgó la iglesia, y a esa mujer la queremos poner como modelo, una locura. Eso se lo dijeron al abogado canonista que llevó su teso en el Vaticano, cuando vino con todo el dossier para ponerla a Juana como para iniciar el proceso, le dijeron, ¿y usted quiere poner como modelo a una mujer que hizo la guerra, que la jugó la iglesia, que murió en la Inquisición? ¿A eso quiere poner como modelo? Bueno, nosotros le creemos, porque el otro sacerdote le quería mucho a Juana, pero lo va a tener que mostrar. Y le fue muy difícil. No le fue fácil al obispo de Orleans, que fue el que inició el proceso. Le llevó 50 años de lucha, interrupciones por las guerras, por la invasión a los estados pontificios y otras cosas más que se suspendió el proceso de ella. Pero bueno, demostrar los milagros y todo, no fue santa súbita. Fueron 500 años después y después 50 años de proceso hasta la canonización. Pero lo logró. Aún así, hoy en día es bien vapuleada y bien, cada grupo, incluso feminista y todo esto, llevan agua para su molino y la malinterpretan o la interpretan para el lado que quieran. Hermana, le hago una consulta antes de seguir. ¿Usted cree que existe alguna mala intención, digamos? ¿O por qué? Porque nos decían, en francés hay un montón, pero en español casi nada. ¿Es simple casualidad o habrá alguna intención de que no llegue a ser tan conocida a través de una bibliografía de habla hispana?
No, bueno, la intención no la puedo juzgar, no tengo mucha idea, pero muchas veces es como una santa demasiado francesa, ¿m? O demasiado, una santa patriótica francesa, y se quedan en eso, y no despierta interés ni incluso ni en España, ¿no? Porque bueno, es demasiada galicana, sí, chauvinista. Pero sinceramente no sé, hay cosas en español, pero poquito, sobre todo en comparación a lo que hay en francés. Eh, eh, Hay cosas en inglés, no manejo el inglés así para resumir o para leer un libro. Yo me limité solamente y hacer una selección de las pocas cosas que hay, de la gran cantidad de cosas que hay, sobre todo porque cuando empecé también a hacer el libro, algunos se cumplían 600 años de su nacimiento, o siempre hay como en un jubileo juánico o alguna buena excusa en la cual se empiezan a republicar cosas o a promocionar, sobre todo en librerías francesas católicas, que siempre están renovando y publicando cosas buenas, nuevas. Ahora, bueno, un poquito fueron El Anillo de Juana de Arco, cosas que se reeditan o se pronuncian, porque es como la Virgen María, nunca satis, nunca se dirá suficiente. Siempre se puede decir más cosas y siempre uno está buscando más cosas y salen en un momento yo dije, bueno, basta de Juana de Arco, empiezo con otra cosa, con la bandera, y empiezo con la bandera, pero porque si no, eh, seguía en el tema y bueno, no, en un momento dije, basta. Y al estar en Francia, usted también ha tenido la posibilidad de acercarse a otras fuentes más allá de lo bibliográfico. Por ahí sí nos podría contar un poquito eso, qué otras fuentes, elementos le ayudó a usted en la investigación de esta santa. Justamente lo gran paradójico es que Juana no escribió nada, como Cristo. No porque Cristo no, bueno, Cristo no es que no sabía leer, Juana de Arco en este caso sí, no sabía, era analfabeta. Ella dice, en un proceso de Poitiers no sé ni la A ni la B, no reconozco la letra A de la B. Lo único que sé es que vengo acá, que voy a levantar el sitio de Orleans y que voy a coronar al rey. Lo dice con una pureza y con una soltura y lo va a hacer, lo hizo. Solamente la última aprendió a firmar con su nombre, por eso nos han quedado de las cartas, de las intimaciones que ella le hizo a los ingleses para que entreguen el sitio de Orleans por las buenas y no vayan a pelearse en una guerra fratricida. Nos quedan, de las 3 cartas nos quedan 2, y está la firma de ella. Pero bueno, ella no escribió nada, podríamos decir que solamente dictó sus memorias, dictó su vida con su sangre, en el sentido que tuvo que afrontar en vida 2 procesos, que son la primera fuente, Juana por ella misma, el proceso de Poitiers, que es el proceso que le hace en ese momento Delfín, todavía no era rey, para ver si esta chica le había profetizado, le había leído la conciencia, había resucitado un muerto, había hecho cositas que no eran muy normales. Entonces, bueno, eso podía también ser del demonio, ser supranatural. Entonces se le hace un juicio en Poitiers, que es uno de los más importantes, porque eran gente que objetivamente eran gente que objetivamente la iba a juzgar de una manera imparcial, en el sentido que no eran sus enemigos capitales, como fueron los ingleses, ni tampoco la gente estaba abiertamente a favor, porque esta chica pedía el mando del ejército, entonces tampoco iban a ir al muere así nomás con una loca. Entonces en Poitiers se le hace un proceso de 1 mes y medio, y de ese proceso, lamentablemente, también por circunstancias muy oscuras, que después se pongo en el libro, se perdió todo el proceso ese, solamente tenemos la sentencia y algunas declaraciones sueltas. Este proceso en realidad es el más importante, y es el que que valdría oro recuperarlo, y en algún momento Dios quiera que se pueda recuperar. Pero bueno, la sentencia de ese proceso ya te dice que eran todos los universitarios que se habían, cuando los ingleses toman París, toman la Sorbona, y ponen gente pro-inglesa, y hay muchos sacerdotes, dominicos, doctores en derecho canónico, bueno, todo lo que era la Sorbona en ese momento, que era la flor de Europa, se exilia y se van cerca de Poitiers, y ahí refundan una universidad. Entonces todos esos canonistas de primer rango
son los que van a juzgar, y de monólogos, etcétera, son los que van a decir que esta chiquita es del Espíritu Santo. Y negar su ayuda es renegar de la ayuda que Dios nos manda. Así que más vale que le escuchemos y que hagamos lo que ella nos diga. Eso, la sentencia la tenemos. Y después tenemos todo el proceso que le hacen los ingleses, que dura 6 meses, que es un ping-pong de preguntas y respuestas que es valiosísimo. Por supuesto, no está ordenado cronológicamente, sino eran preguntas capciosas y desordenadas, y justamente para hacerla pisar el palito. Y aún así es algo maravilloso, luminoso, porque ella solita, que se defendió, una chica menor de edad, que se defendió sola, frente a un tribunal numeroso con expertos, todos hombres, más de 120 jueces pasaron asesorando a Collón. No es que todos estén al mismo tiempo, pero por lo menos tenía 60 personas Collón que lo estaban asesorando en ese mismo momento. Ella se tiene que defender sola y no hay ni una respuesta herética, ninguna cosa oscura, al contrario, todas sus respuestas son de una luminosidad que brota de una asistencia del Espíritu Santo, al punto, bueno, por ese proceso la van a condenar, ¿no? Y la van a mandar a la hoguera. Paradójicamente, ese proceso, el de Rouen, fue la fuente principal que la Iglesia tuvo para canonizarla. No solamente para canonizarla, sino que hoy en día hay el rector del santuario de Don Remy y otro abogado canonista que ha escrito sobre ella, plantearon que tiene que ser declarada doctora de la Iglesia. Justamente porque todo su proceso se puede sacar como una doctrina joánica, una doctrina nueva que sigue al Evangelio, siguiendo sus respuestas pero bueno, eso sería otro nivel, ¿no? Es un título que solamente lo da el Papa aparte. Pero bueno, hasta yo les dé idea. Y después tenemos el proceso 25 años después de la muerte de ella, el proceso de rehabilitación que lo hacen en París. Ella estaba muerta, su mamá apela a la Iglesia, no para que se haga santa, no para que su hija sea declarada santa, no para que sea canonizada, sino para que digan que por lo menos mi hija no es ninguna hereje, ni cismática, ni recidiva, ni bruja, ni todo lo que le han dicho los ingleses, ¿no? Franceses también. Entonces habla el proceso de rehabilitación. Ella ya estaba muerta, pero ahí lo más valioso es que es Juana por sus testigos oculares, ¿no? Lo mismo como en el Evangelio de Cristo. Llaman a 120 testigos, todos la habían conocido a Juana en distintas facetas, ya sea desde los amiguitos de ella, de Don Remy, que jugaban con ella en la aldea, hasta a los amigos que la acompañaron en las buenas y en las malas hasta que fue tomada prisionera, los soldados que lucharon por ella, los soldados ingleses que lucharon en contra de ella, los jueces que la juzgaron, los soldados que intentaron propasarse con ella, todo el mundo, a favor y en contra. Ahí tienen como un abanico de 120 testigos que fueron, a favor y en contra, enemigos y amigos, y pasando por todas las facetas y edades de su vida, ¿no? Desde su papá, sus hermanos, hasta los 19 años cuando muere. Y después tenemos el proceso de canonización, que también es otro proceso, donde teníamos las fuentes principales de esta niña son 4 procesos jurídicos. O sea, cualquier proceso, decís, actas firmadas con notarios, con testigos, digamos, la fuente es una fuente principal espectacular que tienen, digamos, que como diciendo, no solamente es la mujer, Juana es la mujer mejor documentada de la Edad Media, ¿no? Ella, que no escribió nada, es la mujer mejor documentada de la Edad Media, justamente por el valor que tienen las fuentes primeras de estos procesos, que fueron escritos en latín, los primeros, el Poitiers, Rouen y París. O sea, ella hablaba en francés, después se hicieron las actas, se tradujo todo al latín jurídico, lo cual eso dio pie a que se caiga en el olvido y en la oscuridad muchísimo tiempo, hasta que a mitad del siglo XIX, justamente en la época de Mark Twain y de otros, se empieza a redescubrir a Juana. ¿Por qué? Porque hay un francés que hace
se llamaba un francés anticlerical y director del Colegio de Historia de Chartres, que empieza a descubrir estas actas en latín jurídico antiguo, indescifrable, y las empieza a traducir. Y empieza a traducir todos los testimonios, los de Juana y los de los 120 testigos, y los traduce al francés. Son 6 tomos en 2 columnas, todo en francés, todo en latín, todo en francés, y gracias, era una edición súper erudita, súper inaccesible, carísima, pero bueno, gracias a ese trabajo monumental de esta persona que, Jules Kicherat, se convierte, queda prendado y dedica toda su vida a Juana, a hacer esta traducción. Gracias a esto, que se traduce en mitad del siglo XIX, 1850 más o menos, se empieza a redescubrir la figura de ella. Y por eso, bueno, hay muchos autores que empiezan sin tener el problema todavía de la falsa abjuración, eso va a venir después. Pero bueno, se empieza a descubrir y los franceses empiezan a tomar la figura como una heroína, entonces la iglesia va en paralelo, porque también quiere que no solamente quede como una heroína patriótica, sino como una santa. Entonces hay una lucha del Estado con la iglesia ahí cuerpo a cuerpo para ver quién se acapara primero a Juana, y eso hizo que un poco la iglesia se reaccione. Y bueno, eso dura 50 años en la época de Santa Teresita también, que Santa Teresita escribe las 2 obras de teatro y unos himnos para pedir la beatificación y para que eso avance. Y de todos estos historiadores que han empezado a escribir justo a fines del siglo XIX, principios del XX, incluso antes de su canonización. Perfecto. Voy a dar lugar ahí a una pregunta que tienen la mano levantada. ¿Cómo estás, Ayes? ¿Cómo está, María? Dale. Vos hablaste de la abjuración al principio. Sí. Y bueno, ¿eso no fue como una excusa, o sea, para declarar la relapsa, o nunca existió realmente la abjuración? Necesitaban declarada, para quemarla necesitaban declarar que sea relapsa, es decir, relapsa en términos canónicos significa reincidente, que 2 veces ella reincida en materia de fe, si no, no la podían quemar. Entonces por eso le hacen hacer una retractación pública, para que después ella caiga de vuelta y ahí la puedan quemar. Era un paso técnico, si querés. Como no le pudieron sacar una palabra de relapsa, de hereje, de apóstata, de todo lo que le van a inventar el tema de la ropa de varón, que es un planteo farisaico totalmente. Le van a dar un papel importantísimo a la ropa de soldado, diciendo que eso representa exteriormente su interior, porque Juana quiere seguir luchando, quiere seguir peleando, y no se arrepiente de nada. Entonces van a ser un problema de que, bueno, la iglesia, el Deuteronomio dice que la mujer no se vestirá de varón y el hombre de mujer, y eso sigue contra las Sagradas Escrituras. Entonces, es muy complicada la retractación, pero básicamente la llevan unos días antes de la sentencia, la llevan a un lugar semipúblico, en la iglesia de San Juan, ahí en Rouen, levantan una hoguera, le ponen una cédula de abjuración donde ella realmente reconocía que sus voces venían del demonio, que había engañado a todo el mundo, que todo lo que había hecho lo había hecho por obra del demonio, etcétera, etcétera. Juana se niega rotundamente, están todos los otros testigos que dicen que Juana se renegaba a hacer lo que le obligaban a hacer, y que el secretario del rey de Inglaterra le agarró la mano y le hizo firmar algo. Y, o casualidad, Juana no firma con su nombre, que ella sabía firmar con su nombre, como yo le dije, sino que hace una cruz, o le tratan de hacer un trazo de una cruz, y con esa cédula truchada y hecha a las fuerzas, dijeron, bueno, Juana se ha arrepentido, perfecto, tú, la volvemos a la cárcel. Tenían un arrepentimiento que lo necesitaban, y lo necesitaban que hacer públicamente esas partes de circo, para después, en prisión, sacarle, como ella no le podían sacar otras palabras, la despojan de sus vestiduras, le vuelven a poner la ropa de mujer, dicen ahí, bueno, Juana se ha arrepentido, no quiere hacer más la guerra, ha reconocido, y 2 días después, que tiene la ropa puesta de mujer, le vuelven a poner la ropa de varón. Es muy complicada
incluso tratan de manosearla y todo para que ella vuelva a ponerse la ropa de varón inmediatamente. En ese momento entra el obispo Collón y le dice, te has vuelto a poner los pantalones, te has vuelto a poner la ropa de soldado, ¿querés hacer la guerra? Has recaído de vuelta en el mismo pecado. Sos reincidente. ¿Sí? Pero todo eso pasa en la cédula, en la celda. Y por eso me dice la hoguera, porque es reincidente, cayó de vuelta en el mismo error de querer hacer la guerra de vuelta. Y todo eso es algo muy re complicado, pero todo eso fue descubierto y denunciado en 1950. O sea, después de su canonización, lamentablemente vino esta rehabilitación que hizo un coronel francés muy bueno que se llama Charles Boulanger, que es un coronel que estudia a fondo el proceso de rehabilitación y que él dice, no, esto no puede ser, Juana de Arco nunca renegó, Juana de Arco nunca se arrepintió por la fortaleza que ella tenía, hay algo mal acá. Y él empieza a estudiar a fondo el proceso de rehabilitación y él se da cuenta, por muchísimas cosas, que Collón, post-mortem a Juana de Arco, truchó algunas actas, especialmente las actas de los últimos días de Juana, y hizo todo este vericueto que yo les conté, que es mucho más complicado, y hizo todo lo que no le pudo sacar viva, se lo sacó muerta en esas actas truchas. Y eso lo demuestra este francés de una manera magistral, pero muy difícil también en un francés jurídico, que yo traté de resumir en el libro largo, porque eso sí que no está, ni siquiera los franceses lo conocen. Por eso hasta los mejores autores, aún los católicos, ponen a Juana como una Juana que abjuró, porque no han seguido esta fuente, que es una fuente de primer nivel, no muy conocida, pero creo que es esencial para sacarle la mancha de la rehabilitación de su supuesta abjuración, porque es una mancha del alma, no es del cuerpo. La supuesta, la de la violación, podría ser del cuerpo y es trucha, pero esta es peor. Así que bueno, me parece que en eso trato de mostrarle y resumir en lo posible esta mancha tan grande que le han hecho a ella, como que reconoce que sus voces venían del demonio, etcétera, y ella nunca lo hizo ni lo haría, y dice, aunque me torturen, aunque me descuarticen, aunque me quemen, no diría otra cosa que las que mantengo en el proceso. Lo dicen muchísimas veces. Pero en el mismo proceso de canonización, según nos contó usted, no se tuvo en cuenta esto. No, se la rehabilitó mal. O sea, cuando la rehabilitan, 25 años después, es una rehabilitación manchada, es una rehabilitación a medias. Incluso Juana queda como culpable, como que ella ha abjurado. Ella reconoció frente a la plaza pública que se había equivocado, que sus voces venían del demonio, etc. Entonces, pobre el tribunal, pobre Collón y su tribunal, porque al final fueron víctimas de esta chiquita que los engañó. Entonces, la rehabilitación, la hizo muy bien, es una rehabilitación para los jueces, para Collón. Y Juana queda como una chica que siquiera ha nacido, es culpable, pero es inimputable. ¿No? Es culpable porque ha reconocido eso, pero es inimputable porque era menor, porque vio el fuego, porque lo hizo bajo presión, etc. Pero bueno, lo dijo así, y por decir así, los confundió a los jueces. Entonces, ella queda mal rehabilitada en el sentido que te dice que Juana de Arco no es cismática ni herética, eso se lo dice en la sentencia. La mamá estaba viva, el papá de Juana murió enseguida después de su quema, no soportó saber que a su hija le habían quemado el martirio de su hija, y se murió de pena el papá, al poquito tiempo, que era el más unido, Juanita. Los dos, pero su papá después el que la siguió incluso hasta Reims. Entonces la rehabilitación la presentan su mamá y sus dos hermanos que habían luchado con ella, Juan y Pedro. A ellos se les da entrega la sentencia y se les dice que no es cismática, ¿no? Y no es cismática ni herética, y es hija de la iglesia, y que Juana murió que es cristiana, murió cristianamente, etc. No que es una santa, sino que no es una herética, nada más. Pero en la misma sentencia dicen que Collón tuvo que proceder así porque esta chiquita reconoció públicamente que había sido engañada por sus voces. Entonces queda una rehabilitación a medias con una mancha de Juana de Arco y una victimización de Collón. Eso fue terrible. Y eso es lo que permitió que Juana de Arco quede 500 años enterrada, porque como fue mal rehabilitada, nadie quería sacar, nadie iba
justamente a canonizar una chica que había engañado a los jueces, que había mentido, etc. Después, para la canonización, se reconoce esto, pero se conoce como una cosa, se reconoce como una mancha, pero, ¿cómo decirles? Una mancha eh, que sea, que queda como inimputable ella, porque pobrecita, tuvo que decir eso bajo presión. Entonces, bueno, la perdonamos, aunque lo dijo bajo presión. Y quedó ahí medio en la oscuridad y fue canonizada así, con la mancha de la abjuración como historia oficial. Por eso en todas las películas, en todos los libros, salvo algunos que han sido escritos después de 1950, y los pocos que han tenido acceso al libro de Boulanger, que yo pienso que es fundamental y creo que está totalmente acertado, donde se demuestra que fue Collón el que truchó todas esas actas y que ella nunca abjuró y fue indefectible y se mantuvo indefectible y jamás ni siquiera se lo pudieron sacar ni con la fuerza, ni a la fuerza, ni nada. Pero bueno, es algo ya dentro de la interna de los Juanitos. Aún así la canonizaron y bueno, lo más importante fue que la canonizaron, pero bueno, y por eso tardaron 500 años también, ¿no? Y después por la inaccesibilidad de las fuentes primarias que estaban en latín jurídico y que bueno, hasta que vino Quicherat que tradujo y hizo un trabajo de titán. Y cuando se logró la rehabilitación, bueno, esta era una de las preguntas que habíamos planteado, esto no repercutió en nada hacia los jueces, no hubo ningún tipo de sanción de... Inmediatamente en los jueces hubo una sanción inmediata en 1431, cuando el pueblo ve lo que se le ha hecho. Los propios ingleses reconocen, hemos quemado una santa, secretario del rey de Inglaterra justamente, él dice, hemos quemado una santa, el verdugo dice, no tenemos perdón de Dios. Acuérdense que no sé si lo pone Mark Twain a eso, pero cuando la queman a Juana de Arco, que queman todo, justamente su armadura, su estandarte, la espada, todo para que justamente no hagan reliquias, tiran todos sus despojos al Sena, y el propio verdugo, que es el encargado de hacer todo eso, da testimonio después de que su corazón estaba incorrupto. A pesar de todo el aceite, azufre y leña que había puesto, su corazón estaba intacto. Y él es el primero que se convierte, es como un longino, si quieren, en la cruz, que dice, no tenemos perdón de Dios. Y él va y es el primero que se confiesa a los dominicos y se arrepiente y se convierte. Y la misma gente del pueblo y la misma gente que vio la muerte, que es como leer la muerte de Juana de Arco, es leer la muerte, el acta de un mártir, un acta de los primeros mártires, realmente, como perdona a sus enemigos, como reza por ellos, te emocionás, digamos, una cosa impresionante, y ella asfixiándose de una manera que muere como, de la misma manera que muere un crucificado, asfixiado, pero un humo hirviendo que entra y la quema todo por dentro, antes de quemarla por fuera, es una de las muertes más terribles. Y aún así ella sigue perdonando, sigue invocando a Jesús, a todos los santos, y sigue justamente mostrando su indefectibilidad. Mis voces no se equivocaron, mis voces jamás me engañaron, siempre escuché a San Miguel Arcángel, a Santa Catarina, a Santa Margarita, mis voces fueron de Dios, todo lo que dice lo hice por orden de Dios, no se cansa de gritar eso, hasta que dice Jesús, Jesús, Jesús. Y uno de los testigos ve con una paloma blanca sale de la hoguera. Eso eran dos signos extraordinarios. Que dieron a que el pueblo se dé cuenta que había sido una injusticia, y cuando no había justicia en la tierra, en la Edad Media se pedía el juicio, que Dios actúe, porque no hay justicia en la tierra, bueno, Dios. Y al poco tiempo, los principales jurados, jueces que estuvieron actuando contra Juana de Arco, incluido Collón, todos mueren de maneras terribles, de circunstancias o muertes súbitas, o de lepra, o de un ataque de apoplejía, como muere Collón afeitándose, a otro le encuentran tirado en la zanja, todas situaciones oscuras y terribles que Dios escuchó, el justo juicio de Dios, ¿no? Escuchó esa apelación que hace el pueblo para pedir justicia por Juanita. Con respecto a Collón puntualmente, que es la figura más controvertida, hubo un decreto del Papa posteriormente, años después de la rehabilitación,
cuando se dan cuenta que Collón era indefendible, porque apenas muere Juana de Arco, Collón se va con varios del tribunal y participan de un conciliábulo, de un concilio que declara un antipapa, que nombra un antipapa. Entonces, el cismático y herético era él, no era Juanita, ¿no? La gran paradoja. Y entonces el Papa Calixto III tiene que sacar un decreto donde se dice que el que murió fuera de la iglesia fue Collón, y que sea desenterrado, él muere como obispo de Lisieux, que sea desenterrado y que sea tirado su cuerpo a la cloaca, a la Boagie en francés, a la cloaca, literalmente. Esa orden que da el Papa nunca se cumplió. Se acata, pero no se cumple, como pasa a veces. Y hasta el día de hoy sigue enterrado en la Catedral de Lisieux. Y el corazón de Juana de Arco y sus cuerpos siguen en el fondo del Sena. Pero bueno, ya Dios hablará derecho en los renglones torcidos. Pero bueno, la gran paradoja es esa, ¿no? Y después, bueno, no sé, me quiero contar otra cosa más me parece que esta es una de las preguntas que iban a hacer, pero sí. Miriam, Sí, ahí no, te no, doy. contesto. No, quería saber eso, que al final el corazón fue tirado al río por el verdugo, que lo agarró intacto. Sí, y queda testimonio en el proceso. Y esa es la fuente primaria que tenemos de que su corazón quedó intacto. Hoy tendríamos el corazón, por lo menos. Lo podemos tener, si Dios lo preservó de la llama, por algo es, ¿no? ¿Por qué no lo puede preservar del agua 500, 600 años después? Para cumplir alguna Para misión. Dios es todo posible. Creo que tiene, ese corazón tiene una misión en algún momento que se ha encontrado. De Juana de Arco tenemos muy poquitas cosas, como yo le decía. Tenemos la de segundo grado, cosas que ella ha tocado, como, bueno, las firmas, sería como una reliquia de segundo grado. Tuve la gracia de besar la cruz, que ella en el momento de la hoguera, lo único que ella pide es tener una cruz en alto. Así veo al que pendió, que pendan adelante mío al que pendió de la cruz, y que lo tengan siempre hasta que muera frente a mí. Entonces uno de los ingleses que escucha ese pedido se emociona, que había prometido quemarle y llevar un montón de leña porque la odiaba. En el momento que Juana pide una cruz, este soldado inglés se queda totalmente tocado y hace una crucecita con sus manos, con la leña de la fogata, y se la da. Ella estaba desatada en ese momento. Ella la recibe, esa crucecita de madera, hecha con 2 ramitas, la besa y se la pone dentro del pecho. Pero dice, quiero una cruz más grande, quiero tener la cruz mientras que me quedan adelante. Paradójicamente, ninguno del tribunal ni nadie tenía una cruz. Entonces, uno de los dominicos, que era el que le había llevado la comunión, sale corriendo a la iglesia más próxima ahí del viejo mercado, de Rouen, y trae una cruz procesional, de bronce, y estas, las imágenes habrán visto cuando ella está con Yanera, besando esa cruz. Yo la puse en la tapa, como en la imagen de tapa del libro de la cristera francesa. Esa cruz que ella besó, la pudieron conservar, y se conserva en una capillita cerca de Rouen, y tuve la gracia de besarla, fue de las gracias más grandes que he tenido en mi vida. Y no es muy conocida tampoco para los franceses porque no está expuesta, porque justamente hay un montón de vandalismos en las iglesias por nada, por los musulmanes, entonces por miedo al vandalismo, muchas de las reliquias o muchas cosas no están expuestas y solamente las exponen excepcionalmente. Bueno, la cruz, que ahora la tiene la municipalidad, ni siquiera la parroquia, se expuso una vez para el centenario, para los 600 años por el centenario de su canonización, en el 2020, después del COVID, una semana y nada más. Así que bueno, esa es otra reliquia. Y la tercera sería firmas, la cruz, y la tercera que tenemos es el anillo que sus papás le regalaron el día de su primera comunión, cuando Juan hace su primera comunión. Los papás le regalan un anillo, yo tengo una réplica acá,
precioso, un anillo todo con escrituras góticas, que dice Jesús y María, las iniciales de Jesús y María, y que ella llevó durante todas las batallas, por eso es la reliquia más importante, por el valor que tiene, porque era, si tienen la conexión de ella con su familia, dice que en cada batalla ella se acordaba de su papá y de su mamá, que le habían regalado y le daba fuerzas, eso, y después sí, con su papá y su mamá del cielo, con Jesús y María, porque las mismas dos palabras que tenía escrito en su estandarte. Y este anillo, que incluso ella dice que Santa Catalina, lo que ella puede decir, sus voces, sus visiones, pues eran visiones, no solamente eran voces como las ponen en algunas películas medio psicodélicas, que no sabes si es la voz de la conciencia, si es el demonio el que le habla, o... no, son visiones bien reales, tan reales que yo los veía como los veo a ustedes, a los jueces, los veía con los ojos de mi cuerpo, no solamente con los ojos de mi alma. Y tanto que cada vez que las veía, ellas venían, y cada vez que las llamaba venían, a veces venían ellas y me despertaban, y Santa Catalina misma ha besado mi anillo, ha tocado mi anillo, ha tocado mi anillo, una vez que me despertó. Así que eran bien reales, hasta la tocan, ¿no? Estas cosas. Bueno, en un momento ella dice que Santa Catalina tocó este anillo, ¿no? Y al decir todo eso en el proceso, eso despierta mucho curiosidad en Collón y en los otros jueces, y entonces lo confiscan. Le confiscan 2 anillos que ella tenía, y ella durante el proceso se queja y pide que se lo devuelvan. Devuélvanme el anillo que me regaló mi mamá, que me regaló, devuélvanmelo. ¿Y cómo es tu anillo? Y ahí ella lo va describiendo. Y es gótico, dice, tiene dice Jesús, María, y lo va describiendo todo como corresponde después a la reliquia que ha sido redescubierta. Ese anillo, gracias a que los ingleses pensaban que había actuado como Juana, en un momento se resucita un muerto, un niño que había muerto sin bautismo, Juana lo resucita, hace más de una resurrección, pero hay una que está bien contada, y lo bautizan al chiquito, el chiquito se vuelve a morir y él le pone el nombre de Carlos, como el rey. Bueno, todas estas cosas se pensaban que había algo del poder de su anillo y las batallas y Orleans, y por qué miraba hacer el anillo antes de las batallas, etc. Entonces, como le atribuyen poderes mágicos, si quieren, el cardenal de Inglaterra se lo confisca y se lo lleva a Inglaterra enseguida. Y gracias a eso, después fue de generación en generación ahí en el obispado de Inglaterra, es larga de contar, pero en el 2016 ese anillo se puso en venta en una casa ¿cómo se llama? La de subasta pública, de las más importantes de Londres, con todo el material ad hoc que venía para certificar que era de Juana de Arco, ¿no? Desde rayos X de Oxford hasta expertas en billutería del siglo XV, etcétera, que esto era por lo menos una reliquia, un anillo del siglo XV que había pertenecido a una niña, etcétera. No van a decir que es de Juana de Arco, no lo pueden decir eso así abiertamente, pero sí se presentó por todo el itinerario que tenía como la reliquia de Juana de Arco. En ese momento, el presidente era Hollande, François Hollande, que dijo que públicamente Francia, como Estado francés, no estaba interesada en esa pieza de museo, no le interesaba. Así que bueno, eso se puso un lunes se publicó, el miércoles se dieron los documentos y el viernes se vendía la reliquia. Un francés católico tradicionalista, que es un hombre providencial que Dios puso para esto y que merecía eso. No lo merecía la iglesia, no lo merecía ningún arzobispo, ni obispo, ni nada francés, lo merecía un laico, porque Juan es una laica también. Philippe de Villiers es un político, él no se presenta como historiador, pero ha escrito novelas históricas. Justamente él había escrito una novela histórica de Juana, que es la mejor de todas. Yo pienso que la mejor, lamentablemente, no está traducida al francés, pero es la mejor novela, que es todo histórico y que uno se mete en la piel del personaje y te viajas en el tiempo con Juana. Él había escrito ya un libro muy bueno, fundó un parque que es el Anti-Disney World, con toda la historia sacra de Francia, y le dio un espectáculo a Juana de Arco primordial, es uno de los espectáculos más importantes, y como premio de todo eso, sin imaginar
A este hombre le viene a decir, el viernes se subasta el anillo de Juana de Arco y empieza con una base de 20.000 euros. Es el único tipo que puede reunir un montón de guita en 2 días para comprar eso. Entonces, este primero tiene acceso, se asesora bien para saber que no le metan gato por liebre, y pide en 2 días, en una red de amigos católicos, franchutes, gritudos, consigue mandar a su hijo y a un abogado anónimo a la subasta pública con 400.000 euros como tope, más no tenía. Ellos se presentan como ni hijo que era Philippe de Villiers ni nada, porque ya sabía que era como católico y todo, y le iban a decir que no. Entonces él mandó un abogado que había sido un abogado del Estado francés para quedar en el anonimato. Pero había orientales, había chinos, había ingleses mismos que querían comprar, ¿no? Entonces la subasta empieza de 20.000 y se va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que llega a 350.000 euros, y quedan 2, y todos piensan que el abogado de incógnito, es como había actuado ya defendiendo al Estado francés, atrás de eso estaba el Estado francés, y como diciendo, nunca le vamos a ganar al Estado francés, pues siempre va a poner más guita, más guita. Entonces, el segundo interesado declina la aposta y queda a 398.000 euros, que era el tope que ellos podían gastar, casi 400.000 euros. La compra Philippe de Villiers. Se la trae en un acto comando, digamos, porque en cuanto se enteraron que era este político católico, y dijeron, no, la reliquia no es verdadera, no, nos falta un papelito, no, hay un papelito de extradición que tiene que ver, no puede llevar la reliquia. Entonces tiene que hacer una cosa detective de película, como saca, no se los cuento ahora porque es largo, pero realmente tuvo Dios a su favor. La sacan como una película, el anillo, en helicóptero, en avión privado, y una vez que ponen el pie en Francia, ahí publican que Philippe de Villiers ha traído el anillo de Juana de Arco. Y anuncian que le van a hacer una bienvenida como nunca, como diciendo, yo pagué el rescate de Juana de Arco. Nosotros la traicionamos, nosotros la entregamos. Bueno, ahora vamos a hacer una rehabilitación verdadera y vamos a recibirla como si Juana de Arco volviese a esta época. Enseguida lo amenazan con que lo van a meter en prisión, que va a tener que pagar una multa carísima, y el tipo no puede hacer la bienvenida prometida, porque bueno, se tenía que defender de inmediato que no lo metan preso. Y apela a la reina de Inglaterra, la que se murió, esta Isabel II, que se murió hace poquito. Apela a la reina porque sabía que la mamá de la reina de Inglaterra en un momento había dicho que esa reliquia tenía que volver a patrimonio francés. Y el asunto es que la reina de Inglaterra, si está en el purgatorio, debe ser por esta cara de misericordia que tuvo, le dio bolilla a Philippe de Villiers y actuó como diciendo, bueno, no se preocupe, yo me voy a ocupar. Y enseguida se levanta la denuncia, se levanta la amenaza de prisión y de multa contra Philippe de Villiers, y en el 2016, en marzo, se hizo una entrada apoteótica, que después le puedo mandar un link o algo, que se te caen las lágrimas, donde toda Francia recibió a esta reliquia, en el castillo de Puy-Fou, en este parque que tiene Philippe de Villiers, tiene un castillo, y dentro del castillo una capilla, así que se puede ir a venerar de rodillas, se puede tener misa, yo he tenido misa en ese lugar. Y aparte de todos los papeles y certificaciones, etcétera, la reliquia se ha confirmado que es una reliquia porque ha empezado a hacer milagros, no solamente conversiones impresionantes, después les puedo pasar otro link de una conversión de una atea terrible que se convierte solamente al tocar la reliquia de Juana de Arco, que es impresionante, ha publicado hace 2 años un libro. Sino que ahora, y se está estudiando, el caso de un matrimonio, que una mujer que tenía cáncer terminal, que eran súper devotos de Juana de Arco, y que le pidieron a Philippe de Villiers ir a rezar frente al anillo y tocarlo el anillo. El anillo de ahora ya está guardado en una caja bajo 8 llaves, como dicen, hermética, y no se puede tocar propiamente ahora. Entonces Philippe de Villiers dice, no pueden tocar, porque ustedes les abro la capilla y ustedes pueden hacer todo el tiempo que quieran. Y les permite este matrimonio, y esta mujer fue curada súbitamente, totalmente, de algo que tenía
salida humana, digamos, salida científica por los médicos, y ahora se está estudiando que dure, justamente. Eso nos dijo, tuve la gracia de hablar con Philippe de Villiers y nos contó esto, eso lo dijo, lo cuento, porque todavía no lo puedo escribir hasta que se terminen todos los pasos de una certificación de un milagro de este tipo. Así que eso para mí vale, este milagro vale mucho más que todos los estudios de la rayo láser de Oxford, etcétera, etcétera, que certifican. Claro. Usted, hermana, decía recién que Dios escribe derechos sobre renglones torcidos, y qué irónico que Juana haya vuelto a través del anillo gracias a Inglaterra. Sí. Realmente, Estas son cosas de Dios, solamente No cosas de Dios. solamente hay otra cosa providencial que no se conoce tampoco, que yo la pongo en el libro, en la primera parte, en la segunda, bueno, sí, hay una de las ediciones que hice un apéndice de esto, porque fue por el 2010, y cuando volvió el anillo yo ya había publicado el libro, pero bueno, donde cuento toda la historia de la vuelta del anillo providencial, que es que cuando Juana de Arco aparece, también Juana de Arco, cuando aparece en su vida pública, que es como una vida pública como de Cristo de 3 años, ella aparece en 1429, muere en 1431, 3 años de vida pública, y tiene una vida oculta en Domremy con sus papás y su mamá. El año que ella aparece es un año providencial, y es un año que no solamente límite humanamente de que todo estaba perdido, de que los ingleses habían tomado todo, de que el delfín no pensaba ni que era hijo, ni tenía la legitimidad, Francia estaba invadida, ya el delfín estaba pensando en huir, bueno, como humanamente desesperada, en una situación humanamente desesperante, que no había tocado a fondo. Eso los franceses lo sabían, y solamente un milagro los podía salvar. Por eso ese año era un año jubilar de gracias especiales a Francia. 1429 era un año en que el santuario principal de esa época tenía un año jubilar, que es el santuario de Le Puy-en-Velay. Antes de Lourdes, ahora el santuario francés propiamente europeo es Lourdes. Antes de Lourdes, este santuario era el santuario principal, donde estaba Notre Dame de France, la Señora de Francia, donde todos los franceses iban a rezarle a la Virgen Negra, una Virgen Negra que estaba desde antes de la época de San Luis, una imagen milagrosa, que era como la patrona de Francia. Y este santuario tenía gracias especiales para los franceses cada vez que el Viernes Santo, cada vez que el 25 de marzo, el día de la Encarnación, caía Viernes Santo, por el candelario lunar que sigue la liturgia. Es decir, que los dos misterios más importantes nuestros, la Encarnación y la Redención, caían el mismo día. Ese fenómeno, que es que el 25 de marzo caiga Viernes Santo, se da 3 veces por siglo o 2 veces por siglo. Bueno, en 1429 se dio, y ya todos los franceses iban de rodillas de resignación, tanto que su mamá, apenas Juana de Arco se va de Domremy, la mamá se pide a Le Puy-en-Velay pidiendo por su hija, sin saber la misión que iba a tener su hija, pero pidiendo por su pequeña. Y bueno, fueron un año de gracias especiales, porque ese año fue la liberación de Orleans, la coronación del delfín, etc. Bueno, en el 2016, el año que viene, Juana de Arco vuelve a Francia, fue un año en que el 25 de marzo cayó Viernes Santo. Un año jubilar para Nuestra Señora de Le Puy-en-Velay. Y esto la mayoría ni lo ignora, ni es como un guiño de ojos de Juanita de acá estoy. Sigo asistiéndolo. Hermana, y esto, usted que está en Francia, ¿qué ha suscitado en el pueblo francés, sobre todo en el pueblo católico, y pienso sobre todo en los jóvenes, porque bueno, sabemos todo lo que fue Francia post-revolucionaria, todo lo que generó en el pueblo eso de la hija primogénita de la iglesia y todo lo que significó para el pueblo la revolución? Este redescubrimiento de Juana, su misma canonización en el siglo XX, pero el redescubrimiento esto del anillo, todo lo que usted comenta, ¿ha tenido algún impacto en la sociedad francesa católica, en la juventud francesa católica? Sí, especialmente obviamente en ambientes católicos practicantes y tradicionalistas, no meramente tradicionalistas, pero sí. Hoy en día, bueno, las escuelas públicas y eso no cuenta, que sea
por ahí podrán mostrártela de pasada como una heroína que salvó a los ingleses, porque hay una cosa objetiva, el mapa antes y después de Juana de Arco, digamos, antes la mitad están los ingleses, y después de Juana de Arco está todo recuperado el territorio, así que hay un hecho histórico que quiera o no, sea ateo, agnóstico o anticlerical, hay un hecho histórico objetivo que es el mapa de Francia antes y después de la toma de Orleans y de la reconquista de todo el territorio de los ingleses, en muy poco tiempo. Así que bueno, en el mejor de los casos, en alguna escuela que tengan buena fe, la darán como una heroína, pero aún así está totalmente olvidada y eso no se habla mucho. Y si se habla para darle palos a la iglesia por la Inquisición, que después podemos hablar de eso porque está una de las preguntas me parece importante, para darle palos a la iglesia de que mora las brujas y la Inquisición, etc. Ahora, en el ambiente francés, Juana no solamente está olvidada, nunca fue olvidada. Incluso tengo un articulito, que no se lo puse como un apéndice también porque lo escribí después del libro, que se llama Ser Juana de Arco hoy, que cuento todas las fiestas que se hace hasta el día de hoy en Orleans, desde la liberación de Orleans, desde el 8 de mayo de 1429, hasta el día de hoy, incluso pasando por la Revolución Francesa, por la separación de la Iglesia y el Estado, y por la Revolución Protestante, por la Revolución Francesa, por la Revolución Laical, nunca lo han podido destruir. Es una procesión que en Orleans se detiene el mundo todos los 8 de mayo por la liberación. Toda la ciudad participa de una fiesta que dura una semana, porque una semana fue que Juana de Arco estuvo en Orleans planeando el levantamiento, desde que ella entró, planea el levantamiento del sitio y los ingleses se van. Entonces, en recuerdo a esa semana que Juana estuvo, se hacen como las patronales, si quieren, de toda la ciudad, y es el único momento en que el Estado, el ejército, la iglesia participan de manera conjunta y se celebra una fiesta espectacular. Bueno, hay rock, hay de todo hoy día, ¿no? Pero con una misa, y hay una niñita que tiene que ser una chica francesa de Orleans, practicante, que practica obras de caridad, tiene varios requisitos, que hace de Juana de Arco y entra triunfal con su caballo y que hace parte del recorrido, incluso va antes de entrar en Juana de Arco, ella va con 2 compañeros que son los pajes y hace todo el recorrido con un sacerdote del camino de Juana de Arco y entra a la ciudad y hay un cambio de espada y da el estandarte, una maravilla esa fiesta, laica y eclesiástica, que es algo único, porque en Francia está el dogma de la laicidad, está puesto hasta las tétanas en los franceses, pero en Orleans, no, esto está vivo y es una cosa bien popular, ni siquiera tradicionalista, te diría yo, bien popular, local, y que nunca se interrumpió. Eso está vivo, por lo menos en la memoria del pueblo francés orleanés. Por supuesto, en ambientes tradicionalistas, mucho más, incluso con esto del anillo ha sido otra buena excusa para publicar, para escribir, para fomentar, y incluso en el 2016, en el 17 o el 18, cuando se hace la peregrinación tradicionalista de Chartres a París, Philippe de Villiers prestó el anillo y se hizo toda la peregrinación esta tradicionalista que hacen los franceses, este año hubo 18.000 personas, se hizo con la reliquia de Juana de Arco. Y él trata de fomentarlo mucho a esto, especialmente porque la reliquia ha hecho muchísimos milagros. Entonces, cuando este parque que tiene Philippe de Villiers, donde está expuesto el anillo de Juana de Arco durante el año, cuando el parque funciona en primavera, verano y otoño, en invierno no, porque hay muchos espectáculos al aire libre. El de Juana es al aire libre, por ejemplo, ¿no? Y es una zona muy fría, con mucha lluvia, qué sé yo, entonces el parque se cierra. Cuando el parque está cerrado, Philippe de Villiers lo presta a comunidades, a peregrinaciones y a todos los lugares para fomentar, y bueno, como lo ha prestado para la peregrinación, para justamente dar a conocer y fomentar el fuego por Juana. Así que en ese sentido sí hay cosas, se siguen publicando cosas espectaculares. Yo creo que no, tan orgullosos, tienen que estar orgullosos, y después nadie tiene una santa, heroína, mártir, niña, laica, que haya dado su vida es un hapax, es algo, como se dice en griego, es algo único que no se ha vuelto a repetir en la historia de la Iglesia. Una mujer que ha muerto, que su misión política, su misión primordial ha sido la defensa de su patria, que dio su sangre por eso a un nivel, si quieren, natural o
¿sí? Una misión natural, levantar el sitio de Orleans, coronar al rey, ¿no? Una misión política, pero hay una misión sobrenatural que es menos conocida y que ni siquiera Philippe de Villiers la resalta con tanta importancia, y que me parece que es mucho más importante que la liberación de Orleans la coronación del rey, que es la misión que ella revela, la misión sobrenatural, que es declarar a Jesucristo rey de Francia, ¿no? Y a todos los reyes de Francia como lugartenientes de Jesucristo, ¿no? Ese acto fundamental, Juana lo hace de una manera solemne en la abadía de Saint-Benoît-sur-Loire, San Benito, porque tiene reliquia San Benito sobre el Loire, ¿no? La abadía, en la cual ella lo manda a llamar al rey, le manda a llamar a 4 notarios, los secretarios del rey eran notarios. Y después de la liberación de Orleans, que ya acababa de hacer ese milagrazo espectacular, el rey no le podía negar nada, porque acababa de demostrar que era una niña más del cielo que de la tierra, y le dice, bueno, te voy a pedir algo, ¿estás dispuesto a dármelo? Y el rey medio que duda, pero sí, en el envión que tenía, sí, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras, te lo daré. ¿Me das tu reino? El rey se queda perplejo, sabe qué responder. ¿Me das tu reino? Bueno, sí, te doy mi reino. Ah, anoten en este momento, notarios. Carlos VII da el reino a Juana de Arco. Anoten, con certificación notarial. Y en este momento es un caballero despojado y es el más pobre de todo el reino. Segunda donación, anoten, Juana de Arco da el reino a Jesucristo. Y en este momento, y ella cambió la voz en una voz más grave, ¿no? Dicen, bueno, en este momento, señores, no es Juana que está hablando, sino es Jesucristo quien habla por mí. Yo, Señor Jesucristo, Rey universal del cielo y de la tierra, doy el reino a Carlos VII, al rey. ¿No? Se hace como una triple donación, del reino a Juana, de Juana a Cristo y de Cristo al rey de vuelta. ¿No? Eso se llama la triple donación, que incluso ha sido inmortalizada en un mosaico espectacular en la Basílica, que es el único lugar donde la han representado de manera maravillosa. Por eso a partir de ahí ella empieza a llamar a Francia el Santo Reino. El Santo Reino, ¿por qué? Porque es el reino de Jesucristo. Y al rey le dice el lugarteniente, el que está en lugar de como un vicario político, si quieren, ¿no? Como el Papa es el vicario de Cristo, bueno, el rey de Francia es el vicario político de Jesucristo, ¿no? Por eso le va a llamarle el lugarteniente, el que tiene el poder en lugar de Jesucristo. Así que ojo con lo que haces, porque tenés mucha responsabilidad, ¿sí? Ese acto sublime, a la cual Juana de Arco justamente le da un marco jurídico perenne para que no quede como un capricho o algo accidental y circunstancial, ¿sí? La mayoría de los historiadores, incluso católicos, lo omiten. Y en ese acto ya se revela la misión sobrenatural, que es la más importante, que es la reyesía de Cristo, por eso es una adelantada, por eso le puse la cristera francesa, si quieren, al título. Y por eso Juana de Arco también, si quieren por unos minutitos, por eso le ponen al título del otro libro reina, fue reina no por dinastía, no por sangre, sino por mérito, porque tuvo el reino de Francia por unos minutos, legítimamente, y su único acto como soberano, si quieren, fue poner, los minutos que ella fue reina, fue poner a su reino en manos de Jesucristo. No hay algo más sublime en la historia que este acto. Hermana, qué emoción escucharla. Cuando dijo lo del cambio de voz, se me pusieron los pelos de punta. Yo le quiero hacer una pregunta antes de ya dar espacio a las preguntas de los demás, sobre un libro que es para niños, si lo conoce, de Louis-Maurice Boutet, de Monbel. Si lo ha escuchado, se llama Juana de Arco, de Louis-Maurice Boutet. No conozco, pero bueno, o después va a salirme en la tapa, a ver si por la tapa que sea. ¿Es para niños? Es para niños, sí, no para chicos, pero bueno, me lo dio a conocer una chica hace un tiempito, pero bueno, si quiere por privado después lo charlamos, a ver, así me cuenta qué le parece, para ver también si lo podemos recomendar, ya que
Bueno, no hay mucho, por ahí nos han preguntado para niños y la verdad es que no hay tanto en español, entonces bueno, siempre andamos en búsqueda de La buenos libros. historieta que yo vi hace poco, una historieta que habían, los Miles Christi habían publicado, habían traducido una historieta muy linda francesa, la habían traducido, era una editorial muy casera, por decir trucha, porque entonces los franceses son muy reservados con los derechos de autor, con todo eso, digamos, entonces me parece que ellos habían hecho como una cosa más sencilla, pero bien, era para niños, y yo la vi, la hojeé y estaba buenísima. Pero no Sí, son dos las que pudimos recomendar, esa de Miles Christi, Juana de Arco, Santa Juana de Arco, y después una viejita que está hecho en modo de historieta, de cómic, que es de vidas ejemplares de la colección, pero es lo sí. único que hemos podido encontrar en español para niños, entonces ahí andamos en Francesa es la muchísimo, búsqueda. para mí es una espectacular, lo que pasa es que está todo, pero tiene de todo, para niños de 3 a 5 años, de 5 a 7, de 7 a 10, estoy con todas las cosas que Qué maravilla, qué no maravilla. solamente de todos los santos y de todo, digamos. Mi hermana, estando en Francia, debería dedicarse a traducir cosas para mandarnos a nosotros acá a Argentina. Sí, bueno, o sea, con Francia, Sin fíjate lucro, quizá, con pero Juana hice eso, con la Bandé hice eso, y ahora lo estoy haciendo con el Sagrado Corazón, aunque estoy medio trabada, pero lo he tenido que dejar un poquito, pero también estoy tratando de escribir algo del Sagrado Corazón, justamente por eso, de hacer accesible cosas muy buenas en francés que no tienen llegada en español. Qué bueno, qué bueno, bueno. voy a dar espacio ahí. Miriam tiene otra pregunta y alguna persona que quiera realizar una pregunta, si pueden levantar la mano, así les vamos dando lugar. Y en el chat, perdón, Melissa, Camila pregunta si puede usted repetir el nombre de la basílica donde está representado el mosaico de la triple donación. Ahora después les mando una foto. La Basílica de Don Remy, donde nació de Don Remy, la Basílica de Bois-Joly se llama la basílica, pero yo después les mando la foto, así la tienen. Perfecto, muchas gracias. Miriam, te escuchamos. Estás con el micrófono silenciado. Siempre pensé, a ver si la hermana me corrige, de que si no fuera que Dios suscitó a Juana de Arco, hoy Francia sería anglicana, como después sucedió en los 1500 con con Enrique VIII, si no hubiese sido por ella, ¿no? Sí, también. No sé si lo habrán dicho. O sea, porque lo que se estaba planeando y lo que sí se concretó, digamos, una de las preguntas que me habían hecho era el Tratado de Troyes, o la madre del delfín, qué implicancia tenía esto de el Tratado de Troyes en la historia, digamos. Cuando se firma el Tratado de Troyes en 1420, ese Tratado de Troyes no es que la reina, según la pregunta que me habían hecho, estaba obligada, es la reina misma, la madre de la regente de Francia en ese momento, Isabel de Baviera, esposa de Carlos VI, que firma ese tratado con el invasor, con el rey invasor, con el conquistador victorioso, si quieren. Ella es misma la que hace ese tratado ignominioso, donde asesorada por Collón, justamente, porque Collón ya estaba vendido en la Universidad de la Sorbona, asesorado por Collón, se pergenia ahí, la idea de la doble monarquía, de justificar una doble monarquía franco-inglesa, en la cual justamente de la unión o del matrimonio de Catalina, la hija de Isabel, con Enrique V, el hijo de ellos, que sería Enrique VI, iba a ser declarado rey de Inglaterra y de Francia. Todo eso se pergeña y se justifica y se hace una teoría de la noble monarquía política en la Sorbona, con apoyo de Collón, y la convencen a Isabel de Baviera. ¿Qué pasó? Realmente una situación límite, porque nunca Carlos VI, Isabel, bueno, el Carlos VI fue el único rey de toda la historia que ha sido declarado, en la historia de Francia, que ha sido declarado loco, demente. Él en un intervalo
renuncia a su, dimisiona, como Benedicto podríamos decir, dimisiona y le deja el poder a su mujer. Y termina loco él y muere loco, insano completamente. Isabel en ese momento, que era la regente, se acomoda con Enrique V, que viene invadiendo, que viene de Azincourt para baja rápido, toma París, toma un abrir y un cerrar de ojos, tienen toda la mitad de Francia, aparte unido a los borgoñones, entonces la mitad de Francia ya era anglo-borgoñona, y en ese momento le sacan a Isabel un tratado ignominioso, infame, miserable, en la cual la reina dice, no, mi hijo, el delfín, no lo he tenido con Carlos VI. Carlos VI yo no lo podía decir, estaba vivo, pero estaba demente. Yo no lo tuve con él, tuve con un cortesano. Encima ella era de mala reputación, así que tranquilamente podría haber sido verdad. No lo tuve, mi única hija legítima con el rey es Catalina. Aún así, no se justificaba porque en Francia estaba la ley sálica, que solamente el primer hijo varón podía heredar el reino. Catalina no tenía ningún derecho a heredar. Podría ser después un hermano del rey, un sobrino, qué sé yo, pero no la mujer. Bueno, ellos para tirar abajo la ley sálica y justificar jurídicamente al invasor y al futuro Enrique VI, porque de hecho Catalina se casó con Enrique V. Habrán visto la película de Enrique V de Kenneth Branagh y Emma Thompson, que es una maravilla, esta película hermosa. Que está la batalla de Azincourt, y es una película vieja de mi época. Cuando la película termina empieza Juana de Arco, podríamos decir. Bueno, Enrique V se casó con Catalina, la hermana del delfín, y tuvieron un hijo, Enrique VI, que fue coronado como rey de Inglaterra y de Francia en Westminster y en Notre Dame. No pudieron coronarlo en Reims, donde se consagran a todos los reyes de Francia, pero fue consagrado, pero era un niño rey, porque su papá, Enrique V, murió en el medio del esplendor de las conquistas. Gracias a Dios, eso no pudo. Pero bueno, eso sin duda que si los ingleses hubiesen consolidado las conquistas, Francia hubiese pasado a ser tierra protestante enseguida, por supuesto, sí. Bueno, impidió que Francia sea un estado anglicano. Pero no pero no se quedaron atrás los ingleses, porque cuando armaron en el año 1717 la masonería, enseguida se pasó para Francia, la franco-masonería, esa fue la que hizo la Revolución Francesa. Bueno, así que no se quedaron con la sangre en el ojo los ingleses. Sí, pero fue un castigo eso también para Francia por no haber consagrado el reino al Sagrado Corazón. Sí, sí. Como hija mayor recibió muchísimas gracias, santos, como diciendo, bueno, ¿por qué Francia tiene una Juana de Arco y nosotros cuando vivimos en las Malvinas no tenemos una Juana de Arco, digamos, no pudimos hacer una Juana de Arco? Porque hay tanto, realmente es una tierra privilegiada, no solamente en santos, en incorruptos, en apariciones marianas, solamente, imagínense, solamente con las apariciones aprobadas de la Virgen en el siglo XIX, se puede trazar una M perfecta, que es como le dicen el sello de María, la firma de María, no sé si la han visto, pero pongan M de María Francia y les va a salir Lourdes, Pomán, Pereguazán, la Medalla Milagrosa y la Salette. Una M perfecta, solamente con el, bueno, realmente es tierra de María, es tierra del Sagrado Corazón, es un país que no ha tenido, objetivamente, nos gusta, ¿no? Y a mí yo soy tengo mitad de mi corazón en España y mitad en Francia realmente, son dos pulmones de la iglesia, pero objetivamente tenemos que reconocer que hay una predilección por Francia que los papas han reconocido y por eso la han llamado hija mayor de la iglesia, es la primogénita porque es una de las primeras naciones, no solamente que se convirtió con Clodoveo, sino que hubo todo un milagro el día de la conversión de Clodoveo para la unción real, ¿no? Que bajó una paloma que siempre se tuvo como el Espíritu Santo, con un aceite celeste, un crisma, un santo crisma, que fue utilizado desde Clodoveo hasta Carlos X, hasta el último rey, incluso Luis XVI, fueron ungidos con ese aceite milagroso, que se guardó en la Santa Ampolla,
y que fue en Francia para la unción del rey, le dicen el octavo sacramento, ¿no? Porque justamente era una ceremonia que el rey recibía todas las gracias, el rey con el torso desnudo, va siendo ungido con todas cruces en el pecho, en las manos, en la cabeza, por todas las cruces que va a tener que llevar, y va a tener que recibir todas las gracias proporcionales a su puesto, al punto que después al día siguiente de la coronación, para mostrar también esas gracias especiales que tenía, se daba la ceremonia de la imposición de las manos del rey. El rey te toca y Dios te cura, y se curaba la lepra, una especie de lepra del momento. El rey tenía que estar en gracia para eso. Y bueno, empezaba su reino inaugurando, haciendo un acto de caridad exquisita y heroica, porque era tocar la lepra justamente, sin contagiarse, y curando a los leprosos, ¿no? Wow. Bueno, todo eso lo tiene Francia, y no lo tiene España, no lo tienen los rusos, no lo tienen los zares, no, lo tiene Francia. Entonces, efectivamente, digamos, los papas por eso hablan de la hija mayor primogénita, la hija primogénita, como una nación privilegiada, la cual a lo largo de la historia ha tenido montones de gracias y montones de privilegios que otras naciones no han tenido, pero que se le va a pedir cuenta también el día del juicio de las naciones. Y se le han pedido y se le ha exigido cosas. Por ejemplo, el Sagrado Corazón le ha exigido al rey consagrar Francia, el Sagrado Corazón, poner el Sagrado Corazón en la bandera. Bueno, todo eso no se ha cumplido, y bueno, el Sagrado Corazón se aparece en 1689 a Santa Margarita. Bueno, 100 años después, exactamente, 1789, viene la Revolución Francesa y viene la declaración del rey. Ni más ni menos, ni un día más ni un día menos. Sí, castigo. Y ha sido, bueno, después la hija mayor ha sido la gran prostituta que ha llevado la revolución a todo el año. Bueno, y por eso también se le va a pedir cuenta, por supuesto, ¿no? Porque además se le dio La llevó a Rusia. La llevó a Rusia. La prima hermana. Así que eso también era una de las preguntas, me parece, que María había hecho, que había olvidado. Después otra de las preguntas que habían hecho ustedes es, bueno, cómo por recomendar libros, o que se hacían problema porque se ataca en los libros o se presenta como la Inquisición, o con la Juana de Arco se ataca a la Iglesia por el punto de vista de la Inquisición. Primero, a Juana de Arco no la quemó la Inquisición, no la quemó la Iglesia. Es como el proceso de Cristo. Son los fariseos que tomaron el poder del Sanedrín, pero eso no era Israel. Es un falso tribunal que no tenía ninguna jurisdicción legal es un proceso, es un circo montado para Juana, como fue un circo el proceso de Cristo, y por lo cual ambos ya estaban condenados antes de que empiece. Entonces, el Oscollón, por empezar, no era el obispo de Rouen. Rouen justamente era una sede vacante, no tenía obispo, pero era un lugar que hacía 30 años que estaba en poder de los ingleses, por eso lo hacen ahí, al proceso. En un momento lo quieren hacer en París, pero como justamente Juan había intentado a París, había habido unos intentos fallidos, se sentían inseguros y lo hacen en Rouen, donde se sentían como ellos, como su casa. Ahí no había arzobispo, si no había arzobispo, pero un arzobispado, tenían que esperar, no se podía hacer ningún proceso de inquisición. El Papa tenía que nombrar al arzobispo. Ese arzobispo no estaba nombrado. Entonces los ingleses que agarran este obispo que se prestaba para cualquier cosa, que había sido obispo de París, que se había acomodado con la reina ya, lo traen y lo ponen como un títere, no siendo el obispo a montar un tribunal, y le dan toda la escenografía y las pompas de ser un proceso, pero no era un proceso de la Inquisición oficial, a eso me refiero. Y le dieron todas el barniz de legalidad, porque justamente ellos tenían que presentar un proceso político-religioso, en el cual Juana de Arco fue acusada como el rey Carlos VII ha sido coronado por los artificios de una bruja. Un proceso político porque querían destruir la imagen y la legalidad de Carlos VII, que ya había sido coronado. Coronado por una bruja, y de paso la tiraron a Juana de Arco abajo como bruja. Entonces, atacando la figura del rey y de Juan, o tocó primero la figura de Juan y después del rey, tiraban abajo toda la legalidad de la coronación. Pero bueno,
yo pongo no sé cuántas ilegalidades, la primera ilegalidad es esta que yo le digo de Collón, hay no sé cuántas ilegalidades y cada una de por sí mismo anularía todo el proceso, como cada una de las irregularidades que se mandó el Sanedrín anularía todo el proceso de Cristo. Y no solo eso, sino que estos ni siquiera reconocían al Papa, ¿no? Juana hace apelaciones durante el proceso, apelo al Papa, se tenía que suspender el proceso y mandarla a Roma. Y Collón le dice, no, querida, el Papa nos queda lejos. Les quedaba lejos a ellos físicamente y les quedaba lejos espiritualmente porque no lo reconocían, todo el proceso de... Justamente por eso, cuando termina, Collón se va a un conciliábulo y proclama un antipapa. Así que los que no eran la iglesia, eran ellos. Como le fue algún momento al padre Castellani, en una charla informal, le preguntan, ¿dónde estaba la iglesia cuando jugaban a Juana de Arco? Y el padre Castellani se levantó y dijo, la iglesia era Juana de Arco. Ella era la iglesia, no la Inquisición. Los que estaban fuera de la iglesia eran los que estaban enfrente de ella. Y eso hay que tenerlo bien en claro a la hora de esta falsa iglesia que la juzgó política religiosamente. Gracias, hermana. Creo que quedamos, en lo personal, bueno, yo soy profesora de historia, así que Juana de Arco siempre me ha gustado, pero hoy creo que quedo más enamorada que nunca. Creo que, como dijo recién, es un personaje para seguir estudiando de cuánto nos enseña a las mujeres, sobre todo, y como dijo usted, que creo que no es un tema que no solemos destacar mucho, a los laicos, ¿no? El papel del laico por el reinado social de Cristo, porque bueno, no era religiosa, como muchísimos santos de la Edad Media, así que me parece que, bueno, quedamos con muchas ganas por seguir leyendo, por seguir conociendo. El libro de la hermana acá se puede conseguir, el primero en Argentina está disponible. Ya después queda pendiente pasar todos estos datos que usted nos ha dicho, así que con mucho gusto los compartimos. Ya me anoté, no me acuerdo si o cuál era. Sí. Hay también un documental que hicieron unas hermanas, que no sé si lo han visto, La Pasión de Juana de Arco, estaba gratuito en internet, después se los puedo pasar, unas hermanas españolas que leyeron el libro y con ellas hicimos todo el itinerario de Juana de Arco. Ellas fueron filmando porque trabajan mucho en los medios. Filmaron, sacaron fotos con dron, con todo en el 2019, antes del COVID, porque ellas querían hacer como un documental justamente para los 100 años de la canonización. Hicieron un documental hermoso, donde yo les ayudé y ahí lo entrevistamos a Felipe Viré, ahí nos contó lo del anillo, ellas hicieron un resumen, obviamente, pero les voy a mandar el link para que puedan seguir, se pueden ver en familia, es hermoso. No es una película, es un poco más, pero bueno, es un documental que dura 1 hora y que tiene el valor de estar hecho por hermanas. Incluso la que actúa es un documental película, porque la que actúa de Juana de Arco es una chica que después fue monjita. Y bueno, tiene el valor de ser todo histórico también. Ahí se cuenta lo de la triple donación y todo, así que eso también les voy a pasar el documental. Bueno, hermana, muchísimas gracias. Bueno, y si no hay otra pregunta, ahí agradeciendo con los aplausos. Si no hay otra pregunta, ya la liberamos. Para nosotros ha sido un gusto y, como le dije al principio, un honor contar con usted para este cierre. Quedamos con muchísimas ganas de seguir aprendiendo, de seguir conociendo sobre esta gran santa, y le agradecemos muchísimo su tiempo y la predisposición. No, al contrario. Gracias, Aisa. Bueno, me alegro. No, de nada. Que Dios la bendiga. Gracias. Con oración del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Juanita, yo le digo Juanita porque ella se presenta como Juanita. Juanita me decían en la aldea. Y Pisel es un apodo que le ponen las voces después de que ya hace el acto de voto de virginidad, que significa doncella virgen, virgencita. Así que bueno, Juanita Virgencita ruega por nosotros. Muchas gracias, hermana, y buenas noches a todos. Nos vemos en el próximo cierre, ya vamos a pasar información. Bueno, y agradecidos de este momento. Sabemos que viernes a la noche es un día complicado, pero bueno, gracias por conectarse. Muchas gracias, hermana, y quedamos en contacto. Adiós. Adiós.